Buenos días a todos y a todas nuevamente. Bueno, continuamos entonces con la clase. Como bien ya habíamos hecho en la presentación del capítulo, los objetivos particulares del programa analítico, los objetivos específicos del tema y una breve mención a la marcha progresiva a interés compuesto de los intereses. Vamos a comenzar con los ejercicios. Tenemos entonces guía de trabajo práctico 2020, bajen de la página del CESES de impresiones, creo que está en el campus también, página 12, arrancamos con los ejercicios número 2, que es régimen de interés compuesto. ¿Sí? El desarrollo de la guía siempre tiene más o menos la misma lógica. Arrancamos con algunos ejercicios que son los primeros, que son más sencillos, que son introductorios, y a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la misma van creciendo en complejidad o en dificultad, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con el primero. Ejercicio punto 2.1. Calcular el monto que produjo un capital de 117.590 pesos colocados a la tasa anual del 8% durante 23 años, ¿sí? Entonces, calcular el monto, esta es nuestra incógnita, que produjo un capital de 117.590 colocados a la tasa anual del 8% durante 23 años. Recuerden en la presentación del tema lo que hablamos del concepto de sincronicidad. Cuando nosotros tenemos que desarrollar ejercicios de interés compuesto, tenemos que tener sincronicidad entre el periodo de la tasa, fíjense que acá tengo tasa anual del 8%, y el plazo de la operación que es n, que fíjense que lo tengo expresado en años. Entonces, tasa anual, plazo anual, tengo sincronicidad, puedo usar directamente estos datos en la fórmula del monto, ¿sí? Siempre que vamos a desarrollar los prácticos en matemática financiera es fundamental poder hacer un planteo de todos los datos que tenemos, ¿sí? Y en el caso de que sea necesario, dada la complejidad del ejercicio, realizar una línea de tiempo. ¿Está bien? Entonces tenemos monto, es nuestra incógnita, dada la pregunta. Tenemos el capital inicial, 117.590, fíjense que lo tenemos en el enunciado. El plazo de la operación, 23 años. La tasa de la operación, 8% anual, 0,08. Y la aclaración de anual, y por ende tenemos un periodo de capitalización anual, es decir, hay sincronicidad, hay sincronismo entre el plazo y la tasa, ¿sí? Si no llegara a ocurrir esto, como por ahí tenemos algún ejercicio más adelante, no ahora en los dos creo, en los del punto 2, ¿qué hacemos? Siempre expresamos el plazo en función del tiempo de la tasa. Repito, siempre expresamos el plazo en función del tiempo de la tasa. Si tengo tasa anual, expreso el tiempo en años. Si tengo tasa mensual, expreso el tiempo en meses. Si tengo la tasa bimestral, expreso el tiempo en bimestres. Para tener sincronicidad en la capitalización. En este caso coinciden. Tengo plazo en años, tasa anual y parto de la fórmula del monto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, leo el enunciado, siempre lean el enunciado varias veces, hagan hincapié en lo que le preguntan, vean los datos que tienen, planteen los datos del ejercicio y arranquen de donde tengan que arrancar. En este caso vamos a arrancar con la fórmula del monto porque lo que me está pidiendo precisamente es averiguar cuánto produce un capital de 117.590 si me paga una entidad financiera el 8% anual, es decir, el 0,08, si lo pongo en esa entidad durante 23 años. Esta es la fórmula que tengo que usar, la fórmula del monto. Vamos a ver el desarrollo del ejercicio. Monto, reemplazo con los datos. Monto es igual a capital inicial, 117.590, por 1 más i, en este caso sería 1 más 0,08, que tengo acá el dato, a la 23, ¿sí? Que es el plazo. Reemplazo y tengo que el monto va a ser igual al capital inicial por, este es el resultado de este paréntesis, ¿sí? Esto obviamente ustedes al tener calculadora financiera es mucho más sencillo.
Con lo que obtengo una vez hecho el cálculo, ojo los paréntesis, ojo el exponente, practiquen con la calculadora, no se confíen, me da un capital final de 690.425 pesos con 45 centavos. Respuesta, remarcamos, y la podríamos hacer hasta aplicada. Luego de colocar 117.590 pesos a la tasa del 8% durante 23 años en una entidad financiera, obtengo un monto de 690.425 con 41 centavos. ¿Cómo es el tema del redondeo? Bueno, siempre que trabajen traten de usar todos los decimales. Si es plata, al ser plata, siempre usamos dos decimales redondeando el segundo en función del tercero, cuando es plata. Cuando sea tasa y cuando sea números, traten de usar la mayor cantidad de decimales. La calculadora les permite operar con todos. Si tuvieran que escribir o operar con decimales, bueno, podemos usar 4 y redondeamos el cuarto en función del quinto, ¿sí? Bueno, este sería el primer ejercicio. Como lo ven, sencillo, rápido, tenemos todos los datos. Y siempre vuelvo a hacer hincapié, fundamental la sincronicidad. Expresamos el plazo en función de la tasa, ¿sí? Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pero bien, acá me había olvidado de algo y voy a introducir un concepto previo a pasar al siguiente ejercicio. Fíjense que acá hablamos de, esto seguramente lo vieron en teoría, lo que es el principio de equivalencia de capitales. ¿Por qué introducimos esto y es muy importante en matemática financiera? Por lo siguiente. ¿Qué es el principio de equivalencia de capitales? Fíjense, dos capitales, en este caso, por ejemplo, capital inicial y monto, que se encuentran respectivamente en el momento 0 y en el momento n, es decir, este está en el momento actual y este estaría en el momento 23, que serían los 23 años, son equivalentes, financieramente hablando, cuando valorados a un mismo momento del tiempo t, tienen el mismo valor. Es decir, si yo llevo estos 117.590 a los 23 años, me da 690.425. Fíjense que nominalmente dan distinto. O sea, 617.590 algebraicamente, matemáticamente no es lo mismo que 690.000. ¿Sí? Pero si los expreso en el mismo momento, bajo una ley financiera, bajo una tasa, van a tener la misma cuantía. Acá lo demostramos, porque estos 117 se convirtieron en estos 690. Esta definición se cumple cualquiera sea el número de capitales que intervengan en la operación, y podemos decir que si dos o más capitales se dice que son equivalentes, va a resultar indiferente cualquiera de ellos, no habiendo preferencia por ninguno particular. Por el contrario, si no se cumple la equivalencia, habrá uno sobre el que tendremos preferencia y en consecuencia lo elegiremos. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir con este mismo ejemplo. Si yo les doy la opción a ustedes que están en un mercado de capitales o un mercado donde obtienen financiamiento que se rige bajo el 8% anual y les pregunto, ¿qué prefieren? ¿117.590 ahora o 690.425,41 en el año 23? Acá se cumple el principio de equivalencia de capitales porque si los expresamos en cualquier momento bajo al 8% me van a dar lo mismo. Es decir, si esto lo llevo al 23 me da esto y si esto lo llevo al 0 me da esto. Es decir, que para mí es indistinto tener esto en el momento 0 que tener esto en el momento 23. ¿Sí? O sea, hay equivalencia financiera entre estos dos valores. Ahora, si no fuese el 8% la tasa por la que se rige y yo les digo, vamos a suponer una tasa menor, les digo, bueno, en vez del 8 es el 4, y les digo, si yo les doy a elegir al 4% anual entre 117.590 y 690.425,41 en el año 23, ustedes, ¿cuál elegirían? Los dejo pensar un minuto y ahora vamos a responder. ¿Cuál elegirían? Bien. Si dijeron 690.425,41 es correcto. ¿Por qué? Porque estos 690.000 están al 8% anual. Es decir, que si yo hubiese colocado estos 117 al 4% en vez del 8, me hubiese dado un monto menor. Es decir, que acá no se cumpliría el principio de equivalencia de capitales, con lo cual me convendría elegir el del plazo futuro porque tuvo un mayor rendimiento. ¿Sí? Esto es algo que vamos a seguir profundizando más adelante, pero era importante mencionarlo ahora en el primer ejercicio. ¿Sí?
Ahora sí, pasamos al ejercicio. Dice el ejercicio número 2. Calcular la tasa de interés anual a la que estuvo colocado un capital de 10.000 pesos que luego de 10 años produjo un monto de 18.000 pesos. Calcular la tasa de interés anual, fíjense, interés anual, a la que estuvo colocado un capital de 10.000, capital inicial, que luego de 10 años produjo un monto de 18.000 pesos. Tasa anual, plazo anual. Si a mí me preguntan, y acá fíjense que mi incógnita va a ser cuál es la tasa de interés, el plazo lo expreso en años, recuerden, sincronicidad. Mientras tanto no sepamos operar con tasas, que lo vamos a ver más adelante, siempre en interés compuesto hacemos lo siguiente. El plazo lo expresamos en función de la tasa, ¿sí? Y ahí vamos a generar la sincronicidad. Entonces vamos a plantear, como hicimos anteriormente, los datos. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos el monto. Fíjense que ahora tengo como dato el monto, a diferencia del ejercicio anterior, que no tenía el monto. Tengo el capital inicial, que es 10.000. Tengo el plazo de la operación, que es 10 años. Y tengo la tasa de interés, que es mi incógnita. Como la fórmula la voy a plantear con un plazo de 10 años, la tasa me va a dar en términos anuales. ¿Por qué? Porque la sincronicidad que va a tener la fórmula es de capitalización anual, ¿sí? Una vez planteados los datos y sabiendo cuál es mi incógnita, vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Fíjense, partimos siempre de la fórmula general de monto a interés compuesto. Monto es igual a capital inicial por 1 más i a la n. Y recuerden cuando hicimos la presentación del eje, que les demostré y vimos los 4 elementos intervinientes de la fórmula, monto, capital inicial, tasa y plazo, que podemos despejar los tres. Podemos tener obviamente la del monto, podemos despejar el capital inicial, podemos despejar la tasa y podemos despejar el plazo. ¿Y cómo nos quedaba la tasa? Fíjense, paso dividiendo de la fórmula del capital inicial al monto, o sea, me queda monto dividido capital inicial. Tengo potencia de n, o sea que tendría que, para pasar este término al otro lado, raíz de n. Recuerden que nosotros expresamos en matemática, porque es más práctico, las raíces como potencia inversa, es decir, la raíz de n es igual a la potencia de 1 sobre n, menos 1, que es este 1 que está acá, que está sumando, pasa restando para allá, ¿sí? Entonces me queda que la tasa de interés en un régimen de interés compuesto es igual al monto sobre el capital inicial, todo esto elevado a la 1 sobre plazo, menos 1. A lo que es igual a 18.000 dividido 10.000, todo esto elevado a la 1 sobre 10, porque el plazo son 10 años, menos 1. Con lo cual la respuesta me da que la tasa de interés es del 0,06054 anual, porque tengo el plazo anual, tasa anual. O el 6,054%, ¿sí? Esto es en decimales, también lo podemos responder en porcentaje, ¿sí? Así que bueno, aquí hemos finalizado los 2 primeros ejercicios y en un video que sigue, para no hacerlo tan pesado, vamos a seguir con el resto de los ejercicios de interés compuesto.